La era de la arrogancia. Capítulo 70. Gabriel, que se había estado imponiendo con confianza frente a la emperatriz, estaba algo nervioso por el repentino contraataque y avance de Carlyle. El problema fue no poder confirmar a todos los nobles en la torre. Si bien algunos eran identificables una vez que se quitaron las máscaras, la mayoría miró ferozmente desde detrás de ellas. Si tan solo hubiera podido identificarlos de alguna manera, o si Carlyle no hubiera estado ahí, podría haber podido maniobrar la situación de manera diferente. Era lamentable y frustrante pensar en ello, incluso ahora. Al mismo tiempo, surgieron pensamientos sobre Asha, quien la había engañado y atrapado. Ella está contaminada por el diablo. Si tan solo la hubiera conocido un poco antes, podría haber podido salvar su alma. A pesar de sentirse traicionado al reflexionar, le resultó difícil albergar resentimiento hacia ella. Había subestimado su apego a Pervaz, incluso al considerar la posibilidad de la reencarnación del santo. Sin duda, ese fue su error. Pero su relación ya había ido mal. Ahora era un asunto irreversible. No esperaba recurrir a este método tan pronto. Con un sabor amargo en la boca, abrió la puerta de la sala de oración del Palacio Imperial. Los miembros de la Hermandad de la Dama Dorada estaban reunidos, orando en la sala. Por supuesto, Gabriel no fue tan ingenuo como para creer que las oraciones por sí solas mejorarían la situación. Solo necesitaba una excusa para reunir a los miembros de la Rama Dorada en un solo lugar. Hay un total de 40 miembros de la Hermandad de la Rama Dorada y 3 de ellos poseen poder divino. Bueno, no está mal. Mientras evaluaba la situación, los sacerdotes estaban inmersos en oración. La puerta lateral de la sala de oración se abrió silenciosamente y entró el sumo sacerdote Owen, el vicepresidente. Se inclinó hacia Gabriel y susurró con urgencia. Sumo sacerdote, parece que la situación afuera es terrible. El áspero aliento del sumo sacerdote Owen contra su oído era desagradable. A Gabriel no le gustaba el olor del anciano, y el hecho de que se apresurara a entrar indicaba una mala situación. 3 de los 5 caballeros imperiales han caído en batalla, y la Orden de Caballeros Sagrados no ha podido ejercer ninguna fuerza en la confrontación contra el primer príncipe. No entiendo, los Caballeros Sagrados no deberían haber sido afectados por los poderes de Carlyle, ¿o sí? No se trata de sus poderes, la diferencia de habilidades es demasiado grande. Gabriel, que había estado desconcertado por la noticia de que la Orden de Caballeros Sagrados estaba quedando atrás, se agitó cada vez más con la explicación de Owen. Todo parecía pintar a Carlyle como una figura formidable. No, Carlyle no es más que un villano en la historia del establecimiento del Sacro Imperio. Al final, se arrodillará ante el poder de los dioses. Esto es solo una pequeña prueba. Y a él le correspondía superar esta prueba. Aunque inicialmente había tenido la intención de adoptar un enfoque más gradual para establecer el Imperio Divino, ahora sentía la necesidad de acelerar el proceso. Parece que los dioses desean que actúe rápido. Desde el momento en que revisó apresuradamente las leyes, efectivamente había abandonado su objetivo de establecer lentamente el Imperio Divino. Ahora, necesitaba establecer el Imperio Sacro lo más rápido posible. Gabriel puso cara severa y avanzó hacia el frente de la sala de oración. Los miembros de la Hermandad de la Rama Dorada, que habían llegado a idolatrarle a él en lugar de a los dioses, lo miraron expectantes. Mis miembros de la Hermandad de la Rama Dorada, de sangre, carne y alma. Sí, sumo sacerdote. Todos respondieron con expresiones decididas, sintiendo que había llegado el momento de la decisión. ¿Están dispuestos a sacrificarse por el bien de los dioses? Sí. ¿Son sinceros? ¿Pueden responder sin vergüenza delante del Libato? Sí. Las voces resonantes llenaron la habitación. Gabriel finalmente sonrió gentilmente, como siempre lo hacía. Confío en todos ustedes. Todos, por favor, levántense y tomen la mano a los que están a su lado. Sintiendo una oleada de emoción, Gabriel comprobó si había alguna rotura en la conexión y tomó firmemente de la mano al grupo circular de miembros. Los rostros de sus hermanos y hermanas en la organización parecían verdaderamente puros, apasionados y tontos. Nuestro sacrificio servirá de base para el reino de los dioses. Siéntanse orgullosos todos. Mientras Gabriel hablaba, todos inclinaron la cabeza, confundidos, preguntándose qué quería decir, pero ya era demasiado tarde para comprender el significado más profundo. Ril cada Fabiero. Mientras Gabriel pronunciaba el extraño encantamiento, los miembros se dieron cuenta de que no podían soltar las manos de quienes estaban a su lado, y sintieron que algo abandonaba sus cuerpos. ¿Qué? ¿Qué está pasando, sumo sacerdote? Déjenme ir, suéltenme. Al darse cuenta, tardíamente, de que algo andaba mal, algunos intentaron soltar las manos de quienes estaban a su lado. Sin embargo, su fuerza vital fluyó obedientemente hacia Gabriel, o más precisamente, hacia su círculo mágico oscuro. Por favor, enfrenten el fin con dignidad. Libato les dará una calurosa bienvenida. A medida que su fuerza vital se agotaba, el adoctrinamiento que los había mantenido cautivos se disolvió y se dieron cuenta de que habían creído en la encarnación de Karakesh. Fue una comprensión que llegó demasiado tarde.
Parece que el poder es diferente cuando se mezcla con aquellos que poseen poder divino. Confirmando que nadie, excepto él, respiraba, Gabriel saboreó el aire como si fuera delicioso, murmurando para sí mismo. Ahora, ¿debemos soltar a los perros? Con sus ojos brillando de color rojo, deshizo los sellos de los círculos mágicos dibujados por todo el Palacio Imperial. Tenía curiosidad por saber cómo reaccionaría Asha, que había experimentado esto una vez antes. La intensa batalla disminuyó momentáneamente. Los caballeros reales parecían retirarse para reagruparse, mientras que aquellos que habían servido a Karlai al interior del santuario del Palacio Imperial apenas recuperaban el aliento. Asha examinó la situación y evaluó los daños. Entonces, escuchó la charla de dos soldados. ¿Eh? ¿Qué es eso? Parece una especie de símbolo. ¿Está brillando? Su tono no era serio, pero escuchar la conversación desde la distancia envió escalofríos por la espalda de Asha, un presentimiento que no podía explicar. ¿Podría ser la razón por la que los caballeros reales se retiraron? Asha corrió hacia donde escuchó la conversación. ¿Dónde está? ¿Qué? El símbolo que brilla. ¿Dónde está? Los soldados quedaron desconcertados por su repentina aparición, pero no dudaron en señalar en una dirección. Y cuando Asha vio hacia dónde apuntaban, empezó a gritar. ¡Prepárense para la batalla! ¡Inmediatamente! Pasando junto a los soldados desconcertados, Asha corrió hacia donde estaba Karlai. Su Majestad, el sumo sacerdote Gabriel está en movimiento. ¿Gabriel está haciendo algo? Los mismos círculos mágicos que liberaron a los bárbaros en el castillo de Pervaz también están aquí en el Palacio Imperial. Están a punto de emerger. Karlai, momentáneamente aturdido, rápidamente se compuso. No es de extrañar que las puertas se abrieran tan fácilmente. Estaba planeando algo como esto. Necesitamos agua bendita para desactivar los círculos mágicos. Debemos conseguirla. Ir a buscar agua bendita en medio de la batalla no era una tarea fácil, especialmente porque los templos apoyaban a la emperatriz. Hay casas nobles que guardan agua bendita en las salas de oración de sus fincas. Lionel, reúne a nuestros nobles. Mientras Karlai preguntaba sobre la posesión de agua bendita a otros nobles, Asha se lanzaba entre los soldados aliados, advirtiéndoles del peligro inminente. Es una puerta de entrada conectada a tierras abandonadas. Surgirán bárbaros y monstruos completamente irracionales. Estén en la alerta máxima. Los caballeros y soldados que nunca habían experimentado el salvajismo de las tierras abandonadas parecían confundidos, pero no hubo tiempo para explicarles en detalle. Solo unas pocas palabras podrían ser suficientes. No duden, mátenlos, no habrá una segunda oportunidad. Pero antes de que pudieran entender completamente las palabras de Asha, el suelo comenzó a temblar. Ella recordó vívidamente las vibraciones sentidas en el castillo de Pervaz. ¡Ya vienen! Apretó los dientes y apretó con más fuerza el mango de la espada. Sonaba como si los monstruos estuvieran rugiendo desde los círculos mágicos, y pronto emergieron criaturas monstruosas con los ojos en blanco. Los seguían bárbaros en el mismo estado que los que atacaron el castillo de Pervaz. ¿Qué es esto? Gritos de horror resonaron por todas partes. Asha cargó hacia adelante. ¡Apártense! Con un silbido, la espada de Asha cortó el aire. Al final de la espada estaba el cuello de Uri hacia ella. Fue una matanza despiadada sin dudarlo. Nunca los perdonaré. Los ojos de Asha comenzaron a arder con rabia y venganza reprimidas. Incluso ahora, todavía podía ver a Héctor suplicándole que protegiera a Pervaz, desapareciendo más allá de la barandilla cuando cerró los ojos. Recordó vívidamente a Luca, que era relativamente más pequeño, siendo estrellado contra el suelo del primer piso por la garra de un monstruo gigante. La imagen de los sirvientes que una vez compartían comidas y dormían juntos dentro de los muros del castillo, siendo cortados sin piedad por las espadas de los bárbaros, y sus gritos de desesperación, era inquietantemente clara. Todo esto, hecho de manera tan casual, con una sonrisa tan amable, sumo sacerdote. Con lágrimas en los ojos, Asha blandió impecablemente su espada. Su espada nunca falló, finalmente cobrando vidas. Incluso los otros caballeros que secretamente la habían menospreciado por ser mujer, sintieron un escalofrío ante su crueldad. «Manténganse concentrados todos». Karlai, uniéndose a la batalla, gritó ferozmente, y todos los caballeros de la orden comenzaron a gruñir en respuesta. Esto no era una ilusión, era una realidad terrible en la que perder el foco podría costarles la vida. Son más que simples plagas, maldita sea. Karlai, blandiendo su gran espada, envió a dos guerreros bárbaros a volar simultáneamente. De pie detrás de Asha, dijo: «Realmente estás haciendo todo lo posible». «Ya he visto suficiente, pero nunca será más fácil», respondió Asha. «Lo entiendo completamente». Espalda con espalda, mirando al enemigo y agarrando sus espadas con fuerza. Esta es una recepción bastante llamativa para nuestros invitados, pero no será la última mano que el sumo sacerdote haya preparado, dijo Asha en voz baja, a lo que Karlai asintió. Por supuesto que no, las tierras abandonadas no producen bárbaros infinitamente, respondió Karlai. Desde ese día, en el castillo de Pervaz, he pensado en esos círculos mágicos varias veces.
Continuó Asha, esquivando hábilmente un hacha lanzada por un bárbaro que se acercaba y rápidamente clavando su espada en la espalda antes de girarse para enfrentar a Carlyle. Tal cosa debe requerir una cantidad significativa de poder mágico, ya sea del propio sumo sacerdote Gabriel o de alguien a quien esté utilizando. Debe haber una fuente de ese poder. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Carlyle después de despachar a 2 monstruos y 2 bárbaros. Le pregunté a los ancianos de Pervaz. Son como bibliotecas vivientes. Una vez recuperada, Asha convocó al castillo a los ancianos de los territorios circundantes que tenían conocimientos de magia y hechicería. Viviendo en la frontera de las tierras abandonadas, tenían bastantes conocimientos de magia y, sin embargo, todos decían lo mismo como si lo hubieran ensayado. Parece un mago extremadamente poderoso, y se parece más a la magia oscura, dijo uno de los ancianos. Es difícil poseer tal poder dentro de uno mismo. Debe haber una fuente de energía mágica, ya sea una piedra mágica o algo más, añadió otro. Ante la mención de magia oscura, los ojos de Asha brillaron. Se sabe bien que la única forma de salvar a alguien afectado por la magia es expulsarlo con poder divino. Comenzó Carlyle, decapitando rápidamente a un bárbaro que cargaba hacia Asha. Aunque la sangre salpicó sus manos y brazos, Carlyle no le prestó atención, anticipando lo que Asha estaba a punto de decir. También se dice que un hechicero que absorbe magia podría potencialmente usarla como una forma de tratamiento. Entonces, hubo un silencio palpable. La era de la arrogancia. Capítulo 71. ¿Alguien que adora a los dioses, incursionando en la magia oscura? Carlyle murmuró con incredulidad. No es seguro, por supuesto, pero él mismo lo dijo. Esto es obra suya. Respondió Asha. Ya sea que sea un hechicero oscuro, o al menos esté al mando de uno, que el sumo sacerdote esté usando el poder de los demonios es... De repente, Carlyle recordó el intento de Gabriel de marcar a Asha como seguidora de Kakaresh. Es horrible y absurdo. Aún más horripilante era la idea de que el alcance de Gabriel pudiera extenderse mucho más allá de lo que podían imaginar. Ten cuidado, podría tener rencor contra ti, advirtió Carlyle. Su rencor no será mayor que el mío. Nunca. Con su respuesta, Asha se separó de Carlyle y continuó matando a los bárbaros. No importaba cuántos cortara, su ira no disminuía, y cuanto más lo hacía, más crecía la inquietud de Carlyle. Gabriel miró su círculo mágico oscuro, ahora reubicado dentro del Palacio Imperial. Todo el esfuerzo que he puesto para reunir poder ha dado sus frutos. Este tipo de círculo mágico es algo que ni siquiera los magos de los libros de historia podrían crear. Si bien la guerra instigada por la tribu Ygran jugó un papel importante, hubo muchas otras ocasiones en las que sacrificó fuerza vital. La mayoría eran devotos que asistían a las reuniones de oración por los pobres, y ocasionalmente sacrificaban a sus propios mensajeros o sirvientes. El primer sacrificio fue el mensajero que enterró el cadáver del anterior gobernador, asesinado por magia oscura. Al ser huérfano, no hubo nadie que llorara su muerte. La primera vez fue difícil y arriesgada, pero una vez que lo logró sin que nadie sospechara, todo fue fácil a partir de ese momento. El problema era cómo usar ese poder mágico, pensó Gabriel para sí. Como hechicero oscuro con inmenso poder, fácilmente podría tomar el control del Palacio Imperial si así lo deseara. Sin embargo, Gabriel nunca había albergado tales deseos. Lo que buscaba era únicamente el establecimiento del Sacro Imperio para exhalar el nombre de los sagrados dioses. Y él, como su inmaculado servidor, tuvo que ascender al trono del emperador. Por lo tanto, este poder tenía que usarse estrictamente como una herramienta y mantenerse en secreto para todos. ¿Cómo debo usarlo? ¿Infligir un golpe fatal a Carlyle mientras hago que la gente se una a mí? Reflexionó Gabriel, haciendo girar el colgante del árbol de la sabiduría en su mano. De repente, recordó el árbol de la sabiduría colgado en la sala de oración del castillo de Pervaz, y le vino a la mente la imagen de Asha mirándolo. Con su cabello negro azabache que parecía arder ferozmente y el círculo mágico oscuro que pulsaba siniestramente, parecía un recipiente perfecto. Un recipiente que, al estar infundido con magia oscura, sería imparable para cualquiera excepto para el propio Gabriel, el maestro de la magia oscura. Ella es efectivamente la que me guió Libato, afirmó Gabriel para sí. Habiendo poseído ya un poder significativo, si se combinara con magia oscura, nadie podría detenerla, excepto, por supuesto, el propio Gabriel. Puedo usar a la corrupta marquesa Pervaz para matar a Carlyle y luego eliminarla, convirtiéndola en un pretexto para establecer el Sacro Imperio, planeó Gabriel. Por supuesto, el éxito no estaba garantizado. Si Carlyle usara sus habilidades para eliminar a Asha, podría aumentar la lealtad de la gente hacia él e incluso crear una imagen de ser elegido por los dioses. Sin embargo, mientras Gabriel reflexionaba profundamente, sacudió la cabeza. De alguna manera, Carlyle la ve como algo especial. Así que si la marquesa, corrompida por la magia, se abalanza sobre él, no dudaría, razonó Gabriel. Y en ese momento de vacilación, Carlyle
sería asesinado por las manos de Asha. Y cuando ella se vuelva loca, aparecerá y montaré una escena en la que suprimiré a los demonios con el poder de los dioses. Sonrió Gabriel satisfactoriamente. Para un periodo tan corto, fue un plan notablemente perfecto. Necesito atraer a Asha Pervas a la trampa, concluyó, comenzando a dibujar el círculo mágico en una pared de la habitación en la que se encontraba. ¡Asha! ¡Asha! Carly siguió a Asha como si estuviera poseído, llamándola desesperadamente. No importa cuán fuerte gritara, ella no retrocedió, así que saltó frente a ella, derribando a los bárbaros que la rodeaban. ¿Su Alteza? Casi golpeándola, Asha miró a Carly con asombro. ¿Qué demonios estás haciendo? Parecía que estaba a punto de maldecir y frunció el ceño. Te llamé por bastante tiempo. Ah, no escuché. Bueno, eso parece. Carly suspiró, limpiando su espada con la ropa de los bárbaros muertos. Sé que es posible que te sientas de cierta manera, pero cuídate. ¿Sabes cómo me siento? Carly se dio cuenta de que había cometido otro error arrogante. A pesar de perder numerosos subordinados en el campo de batalla, no podía entender los sentimientos de Asha, ni debería pretender entenderlos. Lo siento, me equivoqué. Ni siquiera puedo empezar a evaluar cómo te sientes, pero por favor, cuídate. No estoy haciendo nada imprudente con mi vida. El camino que había tomado estaba sembrado de cadáveres de bárbaros y monstruos. Parecía tener muchas calificaciones para alardear de palabras tan seguras. Sin embargo, la inquietud de Carly estaba llegando a su punto máximo. Si Decker te hubiera visto así, te habría bofeteado y te habría arrastrado. ¿Sabes cómo te ves ahora mismo? ¿Qué quieres decir? Carly estaba a punto de decir que parecía alguien dispuesta a barrer todo y morir, pero se quedó sin palabras. Asha sabía exactamente de qué estaba hablando Carly. Lo prometiste. Una voz seria se escapó involuntariamente. Sin embargo, Asha, con los dientes apretados, permaneció en silencio, dejando a Carly su respuesta. ¿Estás dispuesta a manchar el nombre de Amir Pervaz? Eso es. ¿O es que una promesa hecha con alguien como yo no te importa? ¿Alguien como tú? Nunca había pensado en ti de esa manera. Asha respondió torpemente cuando un monstruo se acercó, por un lado. Carly sacó la daga del cinturón del bárbaro y la clavó en la cabeza del monstruo mientras arremetía. Su expresión mostraba una clara frustración por la conversación interrumpida. ¿No hay historia entre nosotros? Pero estás actuando como si lo hubiera. No creo que ahora sea el momento de discutir sobre eso. A mí me importa. Sí importaba, más que cualquier otra cosa. Al darse cuenta de que Asha Pervaz sostenía su corazón, Carly sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras observaba a Asha cargar hacia las líneas enemigas. Y debido a Carly, Asha se sintió un poco desconcertada. ¿Por qué de repente se pone así? ¿No había terminado ya su papel como su esposa? Carly había dicho que sería bueno para ella permanecer con vida hasta que se completara el contrato. Pero morir aquí tampoco sería tan malo. Después de todo, su nuevo matrimonio sería más limpio. Por supuesto, no planeó morir aquí. Para ser honesta, ella había pensado, si tan solo pudiera vengarme, no importaría si muriera. Pero ver a Gabriel dibujar aquí el mismo círculo que había hecho en el castillo de Pervaz hizo que esos pensamientos se desvanecieran. ¿Nos desmoronaremos como decía ese hombre despreciable? A veces la ira podía ser el remedio más eficaz para la impotencia. Si te he causado alguna preocupación, pido disculpas, pero no seguí adelante sin pensarlo. Aunque corría sola, podías haber estado rodeada y aislada por enemigos. No vine aquí para estar aislada, como se puede ver. La respuesta audaz y casual de Asha hizo que Carly finalmente mirara a su alrededor. De hecho, no había muchos bárbaros ni monstruos a la vista. Por supuesto, habían matado a su parte justa, Asha y él mismo. ¿Cuál es el punto de simplemente profundizar en nuestro interior? Volvamos ahora. Pero algo me llamó la atención. No puedes quedarte aquí sola. Está bien. A pesar de su tono de queja, Asha asintió y comenzó a seguir a Carly. Pero después de unos pocos pasos, volvió a darse la vuelta. Claramente un bárbaro estaba arrastrando a uno de sus soldados en la distancia. Parecía ser Luca, a juzgar por su apariencia. El paso de Asha se detuvo. En ese momento, Carly se apresuró a enfrentarse al bárbaro que se acercaba. Lo siento, creo que necesito comprobar algo por allá. Aprovechando la distracción de Carly con la batalla, Asha giró su cuerpo. Luego, corrió hacia donde el bárbaro arrastraba al soldado. Estaba segura de que estaba aquí. Asha buscó con cautela después de correr un rato. A pesar de perder el tiempo discutiendo con Carly, solo había un camino que el bárbaro había tomado, así que no podía pasarlo por alto. Luego, desde la esquina diagonal, escuchó una voz que parecía ahogarse. «Déjame ir. Dije que me sueltes». Asha estaba segura de que era la voz del soldado que había visto antes. Aunque sonaba un poco más joven, se parecía a la voz de Luca. Ella apretó más la espada. Rápidamente escaneó el área e inmediatamente giró en la esquina opuesta. Y entonces, justo cuando estaba a punto de blandir su espada... ¿Qué?
Escuchó las voces tanto del bárbaro como del soldado, pero no había nadie ahí. Al mismo tiempo, sintió que su pie se le escapaba, su visión se volvía borrosa y el sonido se dispersaba. En ese momento, Asha se dio cuenta. Es una trampa. Había vislumbrado un círculo mágico dibujado bajo sus pies, pero ya era demasiado tarde para retroceder. La era de la arrogancia. Capítulo 72.
La era de la arrogancia. Capítulo 73. ¿Su Alteza? Asha, todavía aturdida, lo llamó desconcertada mientras lograba ponerse de pie. Por supuesto, él estaba demasiado ocupado golpeando a Gabriel como para prestarle atención a Asha. En ese momento, ella notó que Gabriel tenía una daga negra en la mano, aparentemente esperando una oportunidad para tomar represalias contra Carlyle. «Ten cuidado, puede usar magia oscura libremente». Como era de esperar, Carlyle, que estaba inmovilizando a Gabriel y agitando los puños, rodó hacia atrás. Gabriel, escupiendo la sangre que se le había acumulado en la boca, se levantó sin tropezar. «¿Cómo llegó hasta aquí?» «Es una intervención divina». «¿Por qué?», respondió Carlyle sarcásticamente. «Eso es una tontería». Gabriel rechinó los dientes con disgusto ante la afirmación de Carlyle de que era un enviado de Dios. «Bueno, es mejor así. Lo mataré aquí y ahora, y luego arrojaré su cadáver afuera». Gabriel se dio cuenta de que la oportunidad para él de aparecer como el Salvador ya se había escapado. Entonces, tenía que recurrir al plan B. Pero Carlyle tampoco era fácil de vencer. Se había encogido de hombros ante poderosos hechizos de magia oscura, como si no fueran nada. «¿Cuánto tiempo llevas deseando realizar esos trucos?» Como ser dotado de poder divino, tenía una fuerte resistencia contra la magia oscura. «Yo también tengo algunos trucos bajo la manga, similares a los tuyos». Carlyle sacó la espada de su cintura y le infundió poder divino. Gabriel, que no sabía que Carlyle poseía poder divino, dudó de sus ojos cuando una tenue luz comenzó a emanar de la espada de Carlyle. «¿Qué clase de brujería es esta?» «Si alguien que se hace llamar sacerdote no puede reconocer el poder divino, ¿de qué sirve?» «Poder divino. ¡Mentira! ¿Cómo podría?» «Si no quieres creerlo, entonces no lo hagas». La apariencia de Carlyle no fue suficiente para esperar a que Gabriel comprendiera la situación. Mientras Carlyle corría hacia Gabriel a una velocidad tremenda, el sonido de un corte en el aire reverberó bruscamente en el espacio. Gabriel lo esquivó por poco, pero un mechón de su cabello fue cortado. Este hecho alimentó la ira de Gabriel. «Tú, un humano que ni siquiera es tan bueno como un perro». Una aura siniestra emanó de su mano mientras la dirigía hacia Carlyle. «¿Cómo te atreves?» Carlyle blandió su espada, dispersando la magia oscura en el aire. Mientras tanto, Asha, observando el estado de Gabriel, apretó y abrió los puños fuertemente. «Mis fuerzas han regresado casi por completo». Quizá el esfuerzo que hizo para resistir antes ayudó, ya que su cuerpo se había recuperado lo suficiente como para contemplar contraataques. Al ver cómo está atacando a su Alteza Carlyle lejos del círculo mágico, parece que ese círculo es extremadamente importante, pensó Asha. Sin embargo, al carecer tanto de poder divino como de magia oscura, no tenía forma de romper el círculo mágico. Incluso, encontrar el agua bendita era difícil. Escudriñando desesperadamente su entorno en busca de alguna idea, la mirada de Asha se posó en el abrigo de Gabriel. Cuidadosamente doblado sobre el abrigo del sacerdote, estaban los artículos que llevaba consigo: una estola, un collar de rosario, una escritura portátil y un pequeño frasco de agua bendita. Asha rápidamente dirigió su atención a Gabriel. Estaba demasiado preocupado confrontando a Carlyle como para prestarle atención a ella. «Ya no queda mucha agua bendita. ¿Puedo usar esto para interrumpir el círculo mágico?» Aunque no se utilizó mucha agua bendita para destruir el círculo mágico del castillo de Pervaz, el círculo mágico que flotaba en el aire era bastante diferente al del castillo. Era mucho más grande y exudaba una aura siniestra. «No sé si funcionará, pero tengo que intentarlo». Aunque Asha acababa de enterarse de que Carlyle poseía poder divino, no sabía cuánta fuerza tenía ni cuánto tiempo más podría resistir. Así que necesitaba distraer a Gabriel de alguna manera. Asha se arrastró sigilosamente por el suelo boca abajo. En ese momento, hizo contacto visual con Carlyle. Él se dio cuenta de que ella estaba tramando algo e inmediatamente empujó a Gabriel hacia Asha, dándole la espalda. Es bastante perspicaz. Aprovechando la oportunidad que le brindó Carlyle, Asha rápidamente se dirigió hacia el abrigo de Gabriel. Silenciosamente agarró el pequeño frasco de agua bendita que había encima de él. De repente, Gabriel extendió la mano en su dirección. «¿Qué está haciendo?» Asha se hizo a un lado para evitar el ataque de Gabriel, pero los objetos colocados en el abrigo se hicieron añicos. Incluso cuando intenta degradar a alguien hasta ese punto, sigue utilizando un lenguaje cortés. Asha se escondió rápidamente debajo del altar. Gabriel, sintiendo el peligro, intentó encontrar a Asha, y Carlyle luchó por evitarlo, lo que dio lugar a una pelea caótica. No había mucho tiempo que perder. ¿Cómo voy a rociar este pequeño frasco de agua bendita ahí?
El frasco que sostenía Asha era lo suficientemente pequeño como para caber en una mano. Probablemente solo tendría una, tal vez dos, oportunidades para usarlo. Necesito asegurar un espacio lo suficientemente grande como para mover mi brazo. De hecho, el mejor lugar para hacerlo era justo en el altar. Necesitaba llegar a un lugar un poco más alto, y dado que el círculo mágico estaba flotando frente al altar, así que debía pararse en él. Por supuesto, había un problema de ser vulnerable a los ataques de Gabriel, pero Asha, que siempre había luchado en las peores situaciones, definitivamente no estaba en su sano juicio. Bueno, vamos a intentarlo. Asha se deslizó por la esquina del altar, un poco más lejos de Gabriel, agarrando con fuerza sus guantes de cuero. Si ella olvidaba sostener la botella de agua bendita antes de rociarla, no podría soportar la vergüenza, incluso si muriera. Mientras tanto, la pelea entre Gabriel y Carlyle se intensificó. ¡Muere ya, demonio! Deberías decirte eso a ti mismo. El choque entre la espada de Carlyle, imbuida de poder divino, y la magia oscura de Gabriel, emitió un sonido espeluznante. Mirando desde detrás de la esquina del altar, Asha pudo ver claramente que la magia oscura de Gabriel estaba dominando. Parecía estar constantemente reponiendo su poder del círculo mágico oscuro. Después de quitar el tapón del vial y tapar la abertura con el pulgar, Asha respiró hondo y esperó su oportunidad. El gemido de dolor de Carlyle se escuchó mientras su espada chocaba constantemente con la magia oscura de Gabriel, emitiendo un zumbido como si fuera a romperse en cualquier momento. 1, 2. Mientras Asha contaba en silencio en su mente, Gabriel, con una voz llena de la certeza de la victoria, continuó presionando a Carlyle. Blasfemo, tú que desprecias la traición y el orden, tú que no conoces tu lugar, no eres más que un... Sintiendo que Gabriel estaba a punto de desatar una gran fuerza, Asha apretó los dientes. 3. Saltó al altar y agitó su brazo vigorosamente hacia el círculo mágico oscuro. Por favor. No se perdió el vial. El agua bendita brotó de la estrecha abertura y voló directamente hacia el círculo mágico oscuro como pretendía Asha. De hecho, el agua bendita golpeó el círculo. Sin embargo, no hubo ningún cambio significativo. Unas gotas de agua bendita cayeron al suelo con un ruido sordo. Pero fue efectivo para hacer que Gabriel recordara la existencia de Asha y se enojara. Marquesa Pervaz, hasta el final tú. Disparó su magia hacia Asha, lleno de furia. Esta vez no pudo evitarlo. Ella voló por el aire y aterrizó con fuerza en el suelo. Maldita sea, ¿el agua bendita no fue suficiente? Asha se agarró el hombro, que había recibido la peor parte del impacto, y temió que alguna parte de su cuerpo pudiera resultar gravemente herida. Considerando la tremenda magia oscura desatada por Gabriel durante su pelea con Carlyle, eso parecía muy posible. ¡Asha! ¡Asha! La voz de Carlyle llamándola hizo eco en sus oídos. Se siente terrible cerrar los ojos mientras alguien dice mi nombre. Fue lo mismo cuando cayó dejando a Decker atrás, pero fue aún más decepcionante cuando ese alguien era Carlyle. Más porque había sido golpeada de frente con magia oscura y probablemente caería en la oscuridad nuevamente. Pero algo era extraño. A pesar de ser golpeada por la magia, permaneció consciente y el dolor no fue tan severo como se esperaba, excepto por el hombro, donde golpeó directamente en el suelo. Tan pronto como Asha se dio cuenta de este hecho, inconscientemente miró primero a Gabriel, quien también pareció darse cuenta de que algo andaba mal y parecía desconcertado. Su Alteza, el círculo mágico se debilitó. Fue una realización instintiva de Asha, perfeccionada en los campos de batalla. El enemigo estaba débil, lo que indicaba una oportunidad. Tan pronto como Carlyle confirmó que Asha estaba ilesa, corrió hacia Gabriel. «¡Estás loco, bastardo!». De su boca seguían brotando maldiciones poco principescas. Se sentía como si hubiera estado en las puertas del infierno y hubiera vuelto, pensando que había perdido a Asha. Gabriel reunió sus fuerzas para defenderse, pero apenas estaba evitando golpes fatales, lejos de dominar a Carlyle como lo había hecho momentos atrás. Libato, la deidad del equilibrio y la armonía, concédeme la fuerza para derrotar a esta criatura demoníaca. Cuando Gabriel, con sangre goteando por sus labios, comenzó a buscar lo divino, Carlyle descartó su espada y dio un paso adelante. Siempre me pregunté por qué fui elegido con la bendición de Jirez, porque un escéptico como yo poseía poder divino. Apretó el puño. Parece que los dioses me enviaron para derrotarte, que podrías convertirte en un demonio en la tierra. Dicho esto, golpeó el rostro de Gabriel con el puño. Él cayó al suelo inconsciente. Esto era un marcado contraste con la poderosa magia oscura que había ejercido momentos antes. En la ahora silenciosa cámara del círculo mágico oscuro, solo las pesadas respiraciones de Carlyle resonaban en el aire. ¿Está muerto? Asha le preguntó cautelosamente a Carlyle, quien finalmente pareció recobrar el sentido y corrió hacia ella. ¿Estás bien?
Fuiste golpeada por la magia que lanzó ese bastardo. Déjame ver. Eso no es lo importante en este momento. Lo es. Te he dicho innumerables veces que valores tu vida. Cuando Carly comenzó a preocuparse y a regañar a Asha, ella levantó la mano y señaló el espacio vacío. No ha desaparecido todavía. En el lugar que ella indicó, el círculo mágico, que había disminuido mucho en su aura negra, estaba girando lentamente. Los ancianos del territorio lo dijeron. Un mago que dibuja un círculo mágico en un santuario debe tener un lugar para suministrar maná, ya sea una piedra mágica u otra cosa. Sí, a primera vista parece que ese círculo mágico se está beneficiando de algo. Pero, ¿qué estabas haciendo antes arriba en el altar? Recordando el momento en que su corazón casi se detuvo, Carly le preguntó. Rocié agua bendita sobre el círculo mágico. Dado que el círculo mágico en el castillo de Pervaz se detuvo rociando agua bendita, pensé que podría ser similar. ¿De dónde sacaste el agua bendita? Entre los artículos que llevan los sacerdotes está el agua bendita. El sumo sacerdote Gabriel la tenía cuidadosamente guardada en su abrigo. Al escuchar esto, Carly miró a Asha con expresión de incredulidad, antes de estallar en carcajadas. En verdad, ese hombre es profundamente devoto. Llevar siempre objetos opuestos al círculo oscuro. De todos modos, lo importante ahora era destruir el círculo mágico, antes de que Gabriel recuperara el sentido. Sin embargo, el agua bendita ya se había agotado, y la magia de Gabriel había convertido los otros objetos sacerdotales en polvo. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos someterlo por ahora y eliminarlo? ¿Llevarlo a un templo cercano y hacer que los caballeros sagrados lo protejan? El arma más aterradora que tiene el hombre no es la magia negra, sino su apariencia angelical y su lengua. Sin duda escapará del templo o tomará el control en un día. Carly suspiró y examinó el círculo mágico de cerca. Debido a que nació con poder divino, había aprendido muchas cosas en el templo cuando era joven, incluidos idiomas antiguos y círculos mágicos. Había pasado mucho tiempo, y él no había sido un estudiante muy ejemplar, por lo que no recordaba todo lo que había aprendido entonces. Pero ciertamente, podía decir que el círculo mágico era malvado hasta la médula. Este es un círculo mágico que se alimenta de la fuerza vital humana. Es difícil imaginar cuántas personas sacrificó para volverse tan fuerte. Ante estas palabras, Asha recordó el comentario fugaz de Gabriel. Mata a todos los que quieras, sin importar si son aliados o enemigos. Cuanto más mates, más fuerte te sentirás. La fuerza vital que tomes será la fuente de tu fuerza. Este es un círculo mágico que se alimenta de la vitalidad humana. ¿Cuántos sacrificios hicieron para volverlo tan fuerte? El puño fuertemente cerrado de Asha tembló. ¿Recuerdas la pelea con la tribu Ygran? Preguntó Asha. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa con eso? Estaban cantando algunos hechizos extraños mientras cargaban contra nosotros. De repente, Carly recordó ese momento, y recordó el idioma antiguo que estaban cantando. Quizá las vidas de los enemigos que mataron fueron utilizadas para alimentar este círculo mágico. No estoy seguro, pero es posible. Asha apretó los dientes. Creo que sé para qué fue la guerra con la tribu Ygran, apoyada por la emperatriz. Pensar en las vidas de los guerreros Pervaz, siendo utilizadas como sacrificios para este círculo mágico malvado, la llenó de rabia. Aunque quería hacer algo para destruir el círculo mágico, simplemente no había manera en ese momento. Asha respiró hondo, intentando calmarse. Por ahora, sometamos al sumo sacerdote y juntemos tanta agua bendita como sea posible. Mientras planeaba, Carly, que había estado mirando en silencio el círculo mágico, dio un paso adelante y se paró frente al altar. ¿Su Alteza? No estoy seguro de si esto será de gran ayuda, pero, aún así, creo que deberíamos intentarlo. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Ajustaré mi fuerza, pero si caigo, antes de que Gabriel recupere el sentido, usa mi espada para apuñalarlo hasta matarlo. No hay otra manera. Asha, confundida por las repetidas expresiones, si me derrumbo, y no hay otra manera, miró a Carly poniendo su mano sobre el altar, respirando profundamente y cerrando los ojos. Intentemos infundir poder divino como lo hicimos cuando eliminamos la magia del cuerpo de Asha. Es el mismo concepto de eliminar la magia. Presionó su palma contra el altar, esperando que este método debilitara al círculo mágico, aunque fuera ligeramente, y comenzó a extender gradualmente su poder divino. Recubrir la espada con poder divino fue fácil, pero empujar el poder divino contra la reacción de la magia oscura no lo era. Aún así, practicar la eliminación de magia del cuerpo de Asha lo hizo más fácil que antes, mucho más suave. Era irónico, realizar una eliminación mágica, algo que nunca había intentado antes. En Asha fue doloroso, solo porque estaba al borde de la muerte. Pero ahora que la situación había llegado a este punto, no pudo evitar preguntarse si también era una preparación de los dioses. Por supuesto, eso era algo en lo que pensar solo después de romper siquiera ligeramente ese círculo.
Ashutat Hatara Rumpiana Sherva. Recitaba constantemente los encantamientos de eliminación de magia que había aprendido en el templo desde muy joven. Como alguien a quien le resultaba molesto ir al templo, nunca encontró alegría en esas clases de poder divino que se impartían ahí. Entonces, la razón por la que Carlyle se encontró memorizando los encantamientos de eliminación de magia, en medio de faltar frecuentemente a clases, o soñar despierto después de la clase, fue por su abuelo. Una noche, después de regresar de visitar a unos familiares y ver a un hechicero trabajando, su abuelo llamó a Carlyle. ¿Viste el hechicero que vino hoy al taller de Rufus? Sí. Hay una magia desconocida desenfrenada. Los enemigos del reino podrían usar esa magia para hacernos daño. ¿Eso es así? Su vacilante respuesta llevó a su abuelo a dar una orden severa. Sé que eres negligente con tu educación en el templo, pero debes aprender formas de protegerte. Debes hacerlo. Por eso terminó memorizando los encantamientos de eliminación de magia, una de las formas de proteger su cuerpo. Incluso ahora, casi 20 años después, podía recitarlos con fluidez. Pensé que era solo un viejo molesto, pero tal vez era alguien que podía ver el futuro. Sintiendo su interior vacío, Carlyle continuó derramando su poder divino. Su Alteza, el círculo mágico ha desaparecido. Puedes parar ahora. Carlyle escuchó la voz de Asha mientras gotas de sudor frío se formaban en su frente y el mareo comenzaba a aparecer. La era de la arrogancia. Capítulo 75. Jaja, ahora realmente estás diciendo tonterías. Rebelión y secuestro del sumo sacerdote, y afirmas que no solo es un siervo de Dios, sino también un mago oscuro. Radel reprendió a Carlyle con estilo exagerado, pero las expresiones de varios altos funcionarios del templo que estaban junto a Beatriz cambiaron sutilmente. Sin embargo, nadie más pareció darse cuenta. Bueno, creo que la mayoría de ellos fueron engañados por su astucia y retórica. Seguramente nadie hubiera seguido sinceramente a un alma que se vendió al diablo. Cuidado con esas palabras. ¿Lo traemos aquí ahora mismo?, contestó Carlyle. Lionel, trae a ese sinvergüenza. Los comentarios directos y descarados de Carlyle hicieron que los nobles que estaban junto a Beatriz fruncieran el ceño. Sin embargo, por otro lado, su comportamiento inflexible y áspero, sin el menor indicio de dar marcha atrás, provocó cierta inquietud. ¿En qué tiene tanta confianza? Pensamientos así empezaron a aparecer. Sin embargo, cuando apareció la serena figura de Gabriel, todos asumieron que, indiscutiblemente, Carlyle era el villano. Pido disculpas a todos por causar preocupación al no escapar de las garras de los rebeldes. Gabriel se disculpó con la gente que estaba al lado de Beatriz, sin siquiera mirar a Carlyle. Pero soy inocente. Todos aquí saben que he vivido una vida buscando únicamente la voluntad divina. Al escuchar esto, los sacerdotes del templo que habían pasado tiempo con él, rápidamente asintieron con la cabeza. Si bien los antecedentes de Gabriel Knox, como el sumo sacerdote más joven, así como su familia y su hermosa apariencia, jugaron un papel importante, su fe ferviente también jugó uno más. Gabriel era el tipo que seguía las escrituras religiosamente y temía incluso la más mínima desviación de ellas. Debería haber sido actor. Carlyle observó de cerca la autodefensa de Gabriel, interrumpiendo cuando se aburrió de ella. Bueno, entonces, ¿cómo se explican los círculos mágicos que aparecieron por todo el Palacio Imperial y el surgimiento de salvajes de tierras abandonadas? ¿Les dijiste a los caballeros reales o a la Orden de Caballeros Sagrados con antelación? Esta vez fue el comandante de la Orden de los Caballeros Sagrados quien sirvió como abogado defensor de Gabriel. Él nos dijo que a través de canales hechos con poder divino, que Dios enviaría adversarios adecuados para los rebeldes. También mencionó que ni siquiera él mismo conocía sus identidades. Si los círculos mágicos fueron creados por Dios, ¿por qué afirmó que las hizo? Supongo que eso le facilita actuar como representante de lo divino. No enturbies la verdad con tus propias especulaciones. Nunca podrá haber pruebas de que el sumo sacerdote es un mago oscuro. Cuando Radel comenzó a protestar de nuevo, Carlyle habló con una expresión escalofriante. ¿Eso es así? Incluso si las cosas que surgieron de ahí estuvieran imbuidas de magia, este hombre no posee poder divino en primer lugar. Este círculo mágico no se hizo con poder divino, sino con magia oscura. Entonces, Gabriel gritó. «Eso es una mentira. Derramé casi todo mi poder divino en crear esos círculos mágicos y frustrar a los rebeldes. Y debilitado, el príncipe Carlyle me quitó todas las fuerzas que me quedaban». Esa es una declaración bastante sorprendente. ¿Cómo podría quitarle el poder divino a otra persona? Eso no me corresponde a mí preguntarlo, sino a su Alteza. Gabriel mintió sin dudarlo. Al escuchar las palabras de Gabriel, incluido el arzobispo Radel y algunos sacerdotes y nobles del templo, expresaron su apoyo. No atormentes más al sumo sacerdote y déjalo ir.
No podemos ignorar las repercusiones de una mayor blasfemia contra su majestad. Carlyle se dio cuenta una vez más de lo extraordinario que era realmente Gabriel. A pesar de su rápido ascenso al poder y popularidad entre las masas, nadie en esa sala dudaba de él. Incluso Radel, a quien le preocupaba que Gabriel ocupara el trono papal primero, creía en su inocencia. Arzobispo Radel, ¿qué métodos tienes para demostrar que alguien es un mago oscuro? ¿O acaso no estás familiarizado con estos asuntos? Las cejas de Radel se fruncieron ante el comentario desdeñoso de Carlyle. Por supuesto, enfrentarían el castigo divino. ¿Qué clase de castigo divino? Varía, pérdida de visión, lesiones corporales graves, pesadillas perpetuas. En cualquier caso, se sabe que está asociado con la oscuridad. Con eso, señaló a Gabriel. El sumo sacerdote Gabriel, que es como un ángel encarnado, no tiene tales consecuencias. Carlyle miró brevemente a Gabriel. ¿Alguien podía notar que su rostro se había vuelto un poco más pálido que antes? Como un ángel encarnado. Príncipe Carlyle, libérese de las garras del diablo. El camino que su Alteza está tomando ahora se aleja de lo divino. La apelación de Gabriel parecía un acto final de desafío a Carlyle. Si no fuera por Asha, tratar con este actor experimentado habría sido todo un desafío. La noche anterior, mientras Carlyle reflexionaba sobre cómo demostrar que Gabriel era un mago oscuro, había sacado a relucir el tema del castigo divino durante las discusiones con sus asesores. ¿Castigo divino? Eso es lo que he oído. Sin embargo, las manifestaciones varían. Entonces, ¿cómo se determina si es castigo divino o no? Se asocia comúnmente con la oscuridad o la sombra. ¿En serio? ¿Es por eso que la magia oscura se llama magia oscura? Aunque no esperaba aplicar las enseñanzas que había recibido del templo en su infancia, Carlyle profundizó en su memoria. Sin embargo, Asha, que había estado escuchando en silencio, habló con una expresión seria. Si es la oscuridad, entonces también existe en el cuerpo del sumo sacerdote. ¿Eh? ¿Oscuridad en el cuerpo? ¿Recuerdas cuando preparé el tónico para el sumo sacerdote y te enojaste? Ese día lo vi con un dolor intenso. Era un recuerdo vergonzoso de los celos hacia Gabriel que no podía olvidar. Lo recuerdo. Le sugerí examinar su costado porque se estaba agarrando por el dolor. Debe haber habido algún problema con su cuerpo. Sí, el área que vi no era extensa, pero la carne estaba completamente ennegrecida. Fue un testimonio inesperado. Gabriel, cuyo cuerpo parecía impecable, en realidad estaba manchado de negro como resultado del uso de magia negra. Si hubiera sido cualquier otro sacerdote, habrían considerado despojarlo de sus hábitos sacerdotales. Pero como Gabriel parecía uno con su túnica, nadie tuvo ese pensamiento. Pido disculpas por no mencionarlo antes. En ese momento, pensé que solo era una enfermedad o algún defecto congénito. Asha se disculpó con voz tímida. Se dio cuenta de que se estaba ahogando en un arrepentimiento inútil. Si hubiera sabido que Gabriel era un mago oscuro en aquel entonces, ¿seguirían vivos Héctor y Luca? Y en ese momento, sintió que su ira hacia Gabriel crecía más y más. Guardar los secretos corporales de otros es completamente sensato. Fue Gabriel quien dijo una tontería. Carlyle examinó a Gabriel de arriba a abajo antes de decir: he oído que el cuerpo del sumo sacerdote Gabriel está horriblemente marcado con un castigo divino. ¿No es así, sumo sacerdote? ¿Estás intentando insultar a Elaje calumniándome así? Quien te escuche pensará que estoy a punto de desnudarte en la plaza. Con una sonrisa, Carlyle levantó el dedo y señaló a algunas personas. Por la estimada dignidad y honor del sumo sacerdote, confirmará conmigo Matías, el arzobispo Radel, el jefe Refento, el conde Ferno y el conde Eres. Solo para estar seguro. ¿Alguna objeción? La sala de conferencias vibró momentáneamente, pero en general, la propuesta de Carlyle parecía razonable. Contar con la presencia del emperador en un escenario así era algo inaudito, pero todos lo aceptaron tácitamente debido al reconocimiento generalizado de Beatriz como gobernante del facto, excepto Gabriel. Esto es inaceptable. Prestar atención a las palabras de los rebeldes y examinar el cuerpo del sumo sacerdote es... Examinar la ropa para identificar un mago oscuro no viola la ley divina del Elaje en ninguna parte, así que cierra tu ruidosa boca. La expresión de Carlyle se volvió severa. Le molestaba escuchar quejas sobre simplemente examinar la ropa, especialmente considerando las innumerables vidas perdidas en Pervaz a causa de Gabriel. Además, una vez que le quitaran la túnica a Gabriel, sería tan bueno como al final de la vida de este mismo. Por favor, haz esto de una manera que preserve el honor del sumo sacerdote Gabriel. Y si no hay nada, entonces excomulgaré a su Alteza por burlarse e insultar al templo. Sí, lo que sea.
Después de susurrar entre ellos y aceptar la propuesta, Carlyle respondió con una sonrisa al arzobispo Radel, quien había agregado amenazas innecesariamente. Luego, se instaló en la sala de conferencias una tienda de campaña improvisada, preparada por el lado de Carlyle. Gabriel miró ansiosamente a su alrededor, buscando a alguien que lo ayudara. Sin embargo, ahora privado del uso de magia negra, no podía manipular las mentes de los demás, detonar la sala de conferencias o matar a los caballeros que estaban cerca de él. Carlyle mantuvo su mirada fija en la dirección donde se estaba instalando la tienda de campaña. El miedo y la desesperación que sientes ahora no son nada comparados con lo que soportó la gente de Pervaz. En realidad, ni siquiera se acerca, pensó Carlyle, quien se levantó de su asiento y asintió hacia Lionel. Los dos caballeros agarraron a Gabriel y siguieron a Carlyle al interior del vestuario improvisado. «¡Suéltenme! ¿Cómo se atreven, inmundos asesinos, a tocar a un siervo de Dios? ¡Déjenme!». Mientras que el arrebato de Gabriel sorprendió a Beatriz, a los nobles y sacerdotes de su lado, nadie del lado de Carlyle se inmutó. Dentro de la tienda, cuando los sacerdotes levantaron ligeramente la túnica de Gabriel, el arzobispo Radel, que una vez lo había llamado ángel, ahora tenía la expresión distorsionada. Eso es. Parece que incluso usted, arzobispo, reconoce que no es una marca común. Quizás, debido a que se mejoraron aún más los sellos de magia oscura en Pervaz, el castigo divino dejado en el cuerpo de Gabriel era incluso más espantoso que el recuerdo de Asha. No era una mancha, sino más bien una apariencia chamuscada o de carbón. La superficie parecía a punto de abrirse, con humo negro listo para derramarse con cualquier toque. ¡Oh, Dios mío! Radel rápidamente tomó el colgante de la sabiduría en su mano y murmuró una oración, mientras los otros espectadores miraban al costado de Gabriel con incredulidad. En ese momento, el chambelán mayor, que se había estado tapando la boca en estado de shock, murmuró: «No me equivoqué». Aunque sus palabras fueron suaves, Carlyle no las pasó por alto. «¿Qué viste, gran chambelán?». Bueno, eso fue. Cuando Su Alteza se negó a anunciar la revisión de la ley imperial, el sumo sacerdote pasó su mano sobre la cabeza de su majestad, y entonces algo parecido a humo negro se extendió desde la mano del sumo sacerdote. Incluso sin terminar la frase, la inferencia era clara. Matías fue el más sorprendido por sus palabras. ¿Él usó magia oscura conmigo? ¿Este lunático? Dio un paso atrás, agarrándose la cabeza y dándose cuenta de que la mano de Gabriel lo había tocado. Entonces, se detuvo como si se le hubiera ocurrido algo. Espera, entonces, ¿los guardias que me acompañan también eran magos oscuros? El rostro de Matías perdió color ante la idea de tener un mago oscuro que usaba la fuerza vital humana como fuente de poder a su lado. Gabriel se indignó por la exhibición de Matías, alguien a quien había protegido todo el tiempo. Todos estos años he estado protegiendo a su majestad, tonto desagradecido. Matías le preguntó a Carlyle, con expresión perpleja. ¿Pero no es eso extraño? Esas personas desaparecieron todas ayer. ¿A dónde podrían haber ido? Carlyle sacudió la cabeza en respuesta a la simple pregunta de Matías. La condición de su hermano definitivamente estaba empeorando día a día. Sería una suerte si todavía estuvieran vivos. La tez de Matías se empeoró ante las palabras de Carlyle. Es alguien que valora terriblemente su propia vida, incluso cuando vive una vida que ya está muerta. Carlyle suspiró y miró a su alrededor. Sus palabras habían consternado a aquellos que todavía estaban en shock. Bueno, regresamos a la sala de conferencias y terminamos nuestra discusión. Al escuchar las palabras de Carlyle, las personas que rodeaban a Beatriz rápidamente abandonaron el lugar y corrieron a su lado. Mientras discutían con caras serias al lado de ella, Carlyle observó la expresión de la emperatriz y le dijo a Gabriel: «Ella te dejará de lado. Parece que no era una gran relación, aunque eso ya lo sabes». El sumo sacerdote Gabriel, adornado con ilustres títulos como Ángel Encarnado, Guardián de la Plata y representante de la pura divinidad, ya no estaba ahí. En su lugar quedó una figura miserable, Gabriel Knox, con el pelo despeinado, una palidez cadavérica, una mirada siniestra y contaminada por la traición a los demonios. Como Carlyle había anticipado, Beatriz pareció momentáneamente aturdida, pero pronto tomó una decisión. ¿Cómo podía suceder tal cosa? Durante todo este tiempo me engañó, usando mi fe para codiciar las posiciones reales y engañarnos a mí y al emperador. Comenzó a hacerse la víctima, como si Gabriel le hubiera infligido una gran herida. Disgustado, Carlyle se burló. Suficiente. Después de todo, fue gracias a este hombre que mi padre fue asesinado fácilmente. Indignante, ¿cómo te atreves a acusarme de tan perversas intrigas? El día que mi padre falleció fue el lunes. Pero, ¿quién era el sacerdote que dirigía el culto el lunes? ¿Y quién insistió en cambiar al sacerdote del culto de ese día?
Y dichas esas palabras, la sala de conferencias quedó en silencio. La era de la arrogancia. Capítulo 76. Quizás todos sospechaban que era obra de Beatriz, pero probablemente no habían pensado en el método. Pero, ¿y si no fuera otro que el uso de magia oscura? Incluso la emperatriz debería enfrentar repercusiones. Beatriz no lo ignoraba. Ella lo negó con vehemencia, con el rostro enrojecido por la ira. Tú, villano, ¿sabes siquiera de qué estás balbuceando? ¿Calumniando a tus padres por envidia? No voy a escuchar más semejante tontería. Por supuesto, hubo pocos que realmente creyeron en su vehemente negación. Aunque la sala de conferencias estaba repleta de voces de gente, la atención de Carlyle estaba únicamente en Asha, que permanecía en silencio en la distancia. A primera vista, parecía indiferente e inexpresiva, pero Carlyle notó que ella estaba apretando los dientes con ira, y, al mismo tiempo, parecía aliviada de que la verdadera identidad de Gabriel hubiera sido expuesta. Quizás solo Carlyle se dio cuenta. Espero que te sientas un poco mejor. Carlyle deseaba desesperadamente que eso trajera un soplo de aire fresco al corazón de Asha. Entonces, la puerta trasera de la sala de conferencias se abrió silenciosamente y un mensajero se acercó apresuradamente a un alto funcionario y le susurró algo al oído. El rostro del funcionario se endureció y susurraron algo al oído de Beatriz, y la conversación llegó a oídos de Matías, que estaba al lado de ella. ¿Qué? ¿Estás diciendo que es obra suya? A pesar de los intentos desesperados de Beatriz por taparle la boca a Matías, ya era demasiado tarde. Todos lo habían oído. Con los ojos entrecerrados, Carlyle miró a su alrededor y preguntó a las personas cercanas. Parece que el mensajero ha traído información importante sobre el sumo sacerdote. ¿No deberían todos aquí ser conscientes? ¿Qué opinan? Como si fuera una señal, los nobles sorprendidos que acababan de enterarse de la identidad de Gabriel como un mago oscuro, clamaron que el mensajero revelara la información. Beatriz ya no pudo controlar más la situación. Entonces, el mensajero habló con voz temblorosa. Buscando a los guardias imperiales que desaparecieron ayer, fueron encontrados en la sala de oración dentro del Palacio Imperial. Tragó fuerte antes de continuar, y todos ellos fueron encontrados muertos. Los suspiros resonaron por toda la sala de conferencias. ¿Cuál fue la causa? No tenemos idea. Aparte de los guardias, todos los sacerdotes fueron encontrados muertos, arrodillados en el suelo, formando un círculo, pero no hay heridas visibles. Mientras el mensajero hablaba, la mirada de todos se volvió hacia Gabriel, pero él permaneció en silencio, negándose a pronunciar una palabra más. Entonces, Carlyle habló en su lugar. La magia oscura se alimenta de la fuerza vital humana. Se habría necesitado bastante poder para derribarme. Como ya se había revelado que era un mago oscuro, Gabriel no se molestó en negarlo. Estaban dispuestos a dar sus vidas por los dioses. Entonces, ¿estás justificando matarlos usando el poder de los demonios? Mientras sea por el bien común de fundar un imperio sagrado, cualquier medio no es importante, ¿verdad? Carlyle dirigió sus palabras hacia los nobles sentados en la sala de conferencias, con un tono agudo. ¿De verdad van a seguir este lunático? No había ningún rastro de cortesía en sus gestos señalando a Beatriz. La emperatriz juró que no sabía que él era un mago oscuro. A pesar de la súplica del conde Levine, un aliado de Beatriz, Carlyle se burló. Sí, ya escuché la confesión de haber sido manipulada tontamente, aunque no lo creo mucho. Con su mano apoyada en el respaldo de la silla en la que se había sentado, Carlyle miró a su alrededor, tanto a la facción de Beatriz como al costado del templo. La reunión de hoy solo tenía como objetivo revelar la verdadera identidad de Gabriel Knox. No me interesan las negociaciones. Nos volveremos a encontrar mañana como enemigos. Añadió con firmeza, dejando atrás a aquellos que luchaban en medio de la confusión, el miedo, la traición y la ira. En tan solo un día la situación había cambiado por completo. La moral de la Orden de los Caballeros Sagrados y los Caballeros Imperiales se desplomó hasta el punto en que los caballeros que se negaban a oponerse a Carlyle surgieron en masa. No solo se había desplomado la reputación del templo y la credibilidad de la Iglesia, sino que también las familias nobles que se habían puesto del lado de Beatriz declararon rápidamente su deserción. ¡Qué predecible! Carlyle se reía entre dientes mientras observaba los movimientos de sus enemigos. Aunque todavía había fuerzas considerables que apoyaban a Beatriz, el resultado de esta lucha ya era evidente. Dirigiéndose a sus caballeros reunidos, declaró: «Ahora reclamaré el trono que por derecho me pertenece». El suelo bajo los caballeros parecía vibrar con una anticipación similar a la determinación. «Mañana todos brindaremos por la victoria». ¡Hurra! Los caballeros vitorearon de júbilo ante la declaración de Carlyle. Dado que Carlyle Evaristo había anunciado que terminaría esa pelea hoy,
Sin duda, eso iba a suceder. Avancen. Se dio la orden esperada. Con la muralla en alto, los caballeros, liderados por Carlyle, marcharon hacia el Palacio Imperial. Las puertas rotas de la batalla anterior quedaron sin vigilancia. Habría sido difícil reunir defensores aquí debido a la pérdida de soldados y caballeros, pero los que custodiaban el perímetro interior tenían rostros llenos de una determinación feroz, como si no tuvieran nada que perder. Carlyle, observando los movimientos de los caballeros imperiales atrincherados alrededor del palacio, murmuró: «Esa parece ser la primera y última puerta». Asha, que estaba observando el lado opuesto a través del catalejo que Carlyle le entregó, estuvo de acuerdo con su evaluación. Parece que han sacado todas las armas de la armería del Palacio Imperial. Los rostros de los caballeros y soldados imperiales estaban resueltos. Sabían que se trataba de una lucha en la que la marea de la victoria ya se había vuelto en su contra. «¿Quieres matarlos a todos?», Carlyle le preguntó a Asha directamente. Ante el tono disimulado pero afectuoso de su voz, Asha sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda, sin razón aparente. «Si pido que los mates, ¿lo harás?». «Por supuesto». «¿Y si pido que los perdones?». «Entonces serán perdonados». La broma de Carlyle en esta situación divirtió a Asha, provocando una sonrisa irónica. Cualquiera que vea esto pensará que soy una villana malvada, que ejerce poder a voluntad. No iré tan lejos como para llamarte villana. Más bien, vive como un zorro. Asha volvió a sentir una sensación extraña en las palabras de Carlyle. Ella pensó que Carlyle se centraría más en la parte de ejercer poder a voluntad, en lugar de villana malvada. «Cuida tus palabras». Asha tragó secamente sin ningún motivo. No es un malentendido. Esta frase seguía permaneciendo en su mente, pero todo debía ser una broma. Asha se aferró firmemente a sus pensamientos, que estaban llenos de distracciones, y tomó una decisión. «Muéstrales misericordia. No persigas a los que huyen. Mi esposa es verdaderamente compasiva. Puedo asegurarte que quienes se enfrenten a mí no lo verán así». Con un agarre de acero en la empuñadura de su espada, los ojos de Asha brillaron. «Eres libre de rozar como quieras. Yo me encargaré de las consecuencias». Susurrando como si estuviera haciendo un pacto secreto, Carlyle, con el cabello ondeando con el frío invernal, estaba al frente de su ejército. Luego, gritó fuerte por todo el campo: «Es lamentable verlos a todos enfrentando la muerte sin ningún pecado por culpa de su malvado señor. Les concederé una última misericordia. No perseguiré a los que huyen, así que valoren sus vidas». Tan pronto como Carlyle terminó de hablar, hubo un cambio sutil en la formación de los caballeros imperiales. Pero Carlyle no les dio más margen de maniobra. «A aquellos que mataron a mi padre y se apoderaron del trono del emperador, ¡mueran!». El ejército de Carlyle cargó hacia el Palacio Soleil. Desde que se escuchó el primer choque de espadas, el área frente al palacio rápidamente se convirtió en un campo de batalla de intenso combate. Las ramas, delicadamente cuidadas, se rompieron y la sangre roja salpicó las decoraciones de mármol blanco. La hierba, meticulosamente colocada, fue pisoteada sin piedad bajo los cascos de los caballos, y los cuerpos comenzaron a amontonarse como hojas en el suelo que no habían sido arrastradas por el viento. Carlyle y Asha estuvieron al frente de esta destrucción. Les di la oportunidad de huir. Con un solo golpe, Asha rápidamente despachó un caballero que corrió hacia ella, en lugar de ir tras Carlyle. Mirando brevemente, Carlyle no pudo evitar silbar, encontrando algo divertido. «Estás cumpliendo tu palabra impecablemente». «¿Qué quieres decir?». «Dijiste que no te considerarían misericordiosa». Incluso mientras bloqueaba la espada de un caballero que se aproximaba con un grito, Carlyle mantuvo la compostura. Tendrán que darse cuenta de ello rápidamente si quieren salvar sus vidas. Los inteligentes probablemente ya hayan huido. Mientras continuaban tratando metódicamente con los caballeros frente a ellos, intercambiaron bromas alegres. Su comportamiento dejó a los caballeros imperiales que los rodeaban sintiéndose impotentes. La enérgica carga del ejército de Carlyle y la feroz batalla con los desesperados caballeros imperiales dieron como resultado que se acabara en menos de mediodía. «¡Ja! ¿Eso es todo?». Respirando pesadamente, Carlyle inspeccionó el área y se dio cuenta de que no había nadie que bloqueara su camino hacia la Puerta de Hierro. Los caballeros imperiales, ante la amenaza a sus vidas, estaban ansiosos por retirarse, y los caballeros de Carlyle se prepararon para evaluar el daño y reagruparse. «¿Continuamos, Alteza?». Limpiándose la sangre de la barbilla casualmente, Lionel extendió su mano como si guiara a Carlyle hacia la Puerta de Hierro. De repente, un recuerdo surgió y Carlyle se rió suavemente. «Supongo que debería desmontar aquí, ¿verdad?». «Técnicamente debiste haber desmontado en la entrada al Palacio Soleil». Aunque Lionel respondió con una expresión algo tensa, Carlyle no le prestó atención. Desmontó de su caballo y entró con confianza al Palacio Soleil.
Los pasos de Carlyle y su ejército resonaron por los pasillos dorados, pero nadie se atrevió a detenerlos. El palacio imperial parecía inquietantemente vacío. No había guardias ni siquiera en la entrada del palacio. Carlyle agarró firmemente la manija de la puerta del Palacio Soleil y le abrió con fuerza. ¿Siempre hizo este sonido? No le había prestado mucha atención antes. No, más bien nunca había habido un momento en el que los alrededores estuvieran tan silenciosos que pudiera oírlo. Dentro del gran Salón Soleil, frente a la entrada, se encontraba el trono imperial, donde Beatriz estaba sentada sola, adornada con un atuendo resplandeciente, sonriendo. Abrir las puertas del vestíbulo Soleil sin anunciarse. Eres tan irrespetuoso como siempre, Carlyle. Su tono era indiferente. Los caballeros de Carlyle inmediatamente asumieron una postura defensiva, pero Carlyle levantó ligeramente la mano para detenerlos y caminó hacia adelante solo, dando pasos lentos. Parece que llegué demasiado tarde. Su Majestad parece estar molesta. ¿Molesta? Me has estado molestando desde que naciste. ¿Debería haber llamado madre a la persona que mató a mi verdadera madre? Carlyle se rió alegremente. La era de la arrogancia. Capítulo 77. Beatriz preguntó con su habitual voz lánguida. Tengo curiosidad, Carlyle. ¿Quién te informó sobre los planes para establecer el Sacro Imperio y el incidente que llevó a la muerte de tu padre? Que me preguntes eso significa que mi padre te vio antes del almuerzo de ese día. Ah, puede que no lo sepas, pero tu padre se volvió impulsivo cuando bebía. Gracias a eso, todo salió bien. Hasta ahora. Ella inclinó levemente la cabeza, con un toque de arrepentimiento en su expresión. Entonces, ¿quién te informó? Como último deseo, déjame contarte. Los planes para fundar el Sacro Imperio fueron revelados por aquellas que no podían confiar su destino a su madre o a su hermano. Y la infertilidad de mi padre fue revelado por una mujer que lo perdió todo por eso. El rostro de Beatriz endureció instantáneamente. ¿Josephine y Charlize me traicionaron? ¿Traición? Estas no son las palabras que una madre debería usar para referirse a sus hijas, que temblaban de miedo y nunca recibieron una sola palabra cálida de tu parte. Ella tembló de ira. Aunque eran sus hijas, a Beatriz le sorprendió más que Viviana, a quien consideraba completamente caída, hubiera regresado para vengarse de ella. Debí haber matado a Viviana cuando tuve la oportunidad. Siempre ha sido descuidado a la hora de terminar las cosas. Dejar con vida al médico que le mintió a mi padre es otro ejemplo. ¿Estás diciendo que mi debilidad es que soy demasiado blanda de corazón y de voluntad débil? No, eso se debe a tu arrogancia. Pensar que todo saldría como querías, basada en una arrogancia infundada. Aunque ambos sonrieron, sus ojos eran más fríos que el viento invernal del exterior. Ahora, bájate de ahí antes de que te vuelvas más patética. Oh, Carlyle, ¿por qué crees que maté a tu madre? Y maté a tanta gente para protegerme, además de convertir a tu padre en mi enemigo. Su sonrisa se hizo más profunda, más dulce que nunca, agridulce, como si el caramelo se quemara demasiado. Quería aparecer en los libros de historia del Imperio Chad, como emperatriz y madre del emperador. Y eso es exactamente lo que sucederá. En un instante, Carlyle sintió un escalofrío y se abalanzó hacia donde ella estaba sentada. Pero no importó qué tan rápido corrió, no pudo ser más que ella, quien sacó rápidamente una pequeña botella de vidrio y la vertió en su boca de una sola vez. Beatriz Levine Evaristo. Mi victoria, Carlyle. Resiéntela hasta tu último aliento. Beatriz se rió alegremente mientras se desmoronaba lentamente. Cuando Carlyle llegó al trono, ella ya estaba sin vida. Carlyle agarró a Beatriz por el cuello y la sacudió. Levántate, no mereces morir tan cómodamente. No podía aceptar que ella muriera tan fácilmente. Los recuerdos de su antiguo odio hacia Beatriz pasaron por su mente. Sin siquiera tiempo para llorar a su madre, que había muerto protegiéndolo en su vientre, Carlyle había estado plagado de asesinos enviados por Beatriz desde sus primeros recuerdos. Su abuelo materno había gastado toda su energía en protegerlo, y por ello, un sinnúmero de personas habían muerto en lugar de Carlyle. ¿Cómo fue para el emperador enviarlo casualmente, con apenas 15 años, al campo de batalla? Su Majestad, ¿no tiene mucho que hacer en Giro? Debe ser voluntad de los dioses que su Majestad tenga un hijo bendecido por Agirés, para aniquilar enemigos en lugar de su Majestad. Como si hubiera estado esperando eso, su cobarde padre lo envió al campo de batalla, manchado de sangre. Beatriz no había escatimado esfuerzos para matarlo, y Carlyle soportó esos crueles años solo para sobrevivir, decidido a convertirse en emperador. Beatriz Evaristo, levántate. Carlyle intentó sacar el veneno de la boca de Beatriz con sus dedos, pero los muertos no podían tener reflejos para vomitar. Maldita sea todo.
Mientras Carlyle temblaba de rabia, agarrando el cadáver de Beatriz, Asha y Lionel se acercaron a él. Su Majestad. Lionel, que conocía bien el resentimiento de Carlyle hacia Beatriz, se dirigió a él suavemente y le dio unas palmaditas en el hombro. Ella ya está muerta. Si se profana el cuerpo de la emperatriz, la opinión pública se volverá mala. Por favor, cálmese, Su Majestad. Aunque Lionel intentó calmar a Carlyle, él no pudo contener su ira e intentó estrangular el cuello de Beatriz. Mirando a Carlyle y a Lionel, Asha habló en tono seco. He oído que en algunos países extranjeros existe un castigo que consiste en desenterrar la tumba de los muertos y cortar la cabeza del cadáver. Carlyle miró a Asha. Cuando vio el rostro frío de ella, su ira y entusiasmo disminuyeron gradualmente. Ella fue quien asesinó al emperador. ¿Qué crimen podría ser mayor que ese? Sí, tienes razón. Así que no pongas esa cara de que ya se acabó todo, Alteza. Todavía no hemos capturado al príncipe Matías. Castigar a esta mujer puede esperar hasta después de eso. Carlyle recuperó la compostura como si le hubieran vertido agua fría. Se sintió inmensamente avergonzado por perder los sentidos solo porque no podía matar directamente a su enemigo. Asha debería haber sido quien matara a Beatriz para vengarse. Tienes razón. Carlyle asintió ante las palabras de Asha. La lucha y la venganza aún no habían terminado. Sí, Su Majestad. Haz que el cuerpo de esta mujer sea embalsamado y guardado. Cuando me convierta en emperador, la ejecutaré oficialmente en la plaza. Comprendido. Carlyle se levantó de su asiento. En cuanto a Matías, no podría haber huido muy lejos, especialmente porque su mente está vacilando. Por supuesto, Su Majestad. La era de la arrogancia. Capítulo 78. Carlyle salió de la habitación con Asha. Anuncia la muerte de Beatriz Evaristo y toma el palacio imperial. Asegúrate de que los sirvientes o funcionarios del palacio no sufran ningún daño y que nadie escape con importantes pertenencias reales. Sus órdenes ahora tenían la autoridad de un emperador, y nadie se sintió incómodo por este hecho. ¡Hurra, hurra! ¡Viva el emperador! El ambiente en Giro estaba impregnado de celebración, con victorias resonando por todas partes. Había pasado solo un mes desde que Carlyle se rebeló, y ahora el dueño del palacio imperial había cambiado oficialmente. Matías, que había intentado escapar con la corona del emperador, fue capturado por Carlyle como se esperaba. Intentó negociar su corona y su vida, pero Carlyle se acercó a él y rápidamente le cortó el cuello. Este podría ser un mejor final para ti. Para Matías, afrontar su fin con la mente clara podría haber sido lo más honorable, aunque tal vez él hubiera deseado sobrevivir a pesar del deshonor. Carlyle celebró una breve ceremonia de coronación y decidió instalar una horca en la plaza para ejecutar a los involucrados en la desaparición del ex emperador. Naturalmente, la primera culpable fue Beatriz. Exponemos los crímenes de la vil Beatriz Evaristo, quien dirigió la ejecución del ex emperador. El cuerpo de Beatriz, que fue colocado en la plataforma de ejecución, estaba bellamente conservado gracias al proceso de embalsamamiento, y mostraba pocos signos de descomposición. Sin embargo, nadie simpatizó con ella, ya que todos sus crímenes fueron revelados, comenzando con el asesinato de Ibelina, la madre biológica de Carlyle, hasta sus intentos de matarlo, sus malas acciones de convertir al emperador anterior en un títere, y finalmente asesinarlo a través del mago oscuro Gabriel. El cuerpo de Beatriz fue decapitado por la espada del verdugo junto al cuello de Matías. El reinado de Matías no fue reconocido y, naturalmente, las leyes de revisión que proclamó quedaron nulas y sin valor. Por lo tanto, Beatriz no fue registrada como la madre del emperador. El siguiente fue Gabriel. Tan pronto como fue expuesto como un mago oscuro, fue excomulgado del clero y, sufriendo un dolor divino intensificado debido a su incapacidad para blasfemar, incluso se declaró en contra de la ejecución. ¿Todavía no sientes remordimientos por lo que has hecho? Ante la última pregunta de Carlyle, Gabriel se rió entre dientes con una sonrisa irónica en su rostro. Cuando muera, Libato me abrazará. Ahí veré cómo te arrastran como un perro de Caracas. El verdadero juicio no proviene de la gente de aquí, sino de los ancianos al lado de Libato. No puedo estar seguro de que recibiré la bienvenida de Libato cuando muera, contestó Carlyle, pero estoy seguro de que el nombre del perro de Caracas será el mismo que el tuyo. Al darse cuenta de que era inútil esperar el arrepentimiento de Gabriel, Carlyle lo ejecutó sin más preguntas. Bajo el hacha de Carlyle, su cabeza cayó como nada más que una cabeza ordinaria y sin complicaciones. Fue una ejecución que a nadie le importó. Carlyle y Asha pensaron que era el castigo más humillante para Gabriel. Susurrándole a Asha, que estaba a su lado, Carlyle le preguntó, ¿realmente estás de acuerdo con esto? Si Asha hubiera querido,
Carlyle habría creado un lugar de ejecución privado, pero Asha negó con la cabeza. No quiero que ellos ensucien mi espada. Ella era sincera. Ciertamente, cuando Carlyle vino a Hiro con Asha para participar en la rebelión, quería destrozar a Beatriz y al propio Gabriel, pero el encuentro real con ellos fue mucho más vil y despreciable de lo que había previsto. No quiero rebajarme a su nivel. Así como uno evitaba naturalmente la suciedad, Asha no quería ensuciarse las manos a propósito. Sin embargo, sabía que tenía que llegar hasta el final de todo. Tenía que poner un punto para comenzar un nuevo párrafo. Todo ha terminado ahora. El príncipe Carlyle se ha convertido en su majestad el emperador. Los pecadores han sido castigados y yo también he hecho mi parte. No fue del todo satisfactorio, pero tampoco estuvo mal. Después de la ceremonia de ejecución, Asha se quedó en el Palacio Imperial para recibir tratamiento ante la insistencia de Carlyle, pero ahora ya no sentía dolor. Sintió que debería partir a Pervas pronto. Unos días después de la ejecución, Asha pidió los papeles del divorcio que había obtenido de las autoridades y pidió a Carlyle una audiencia privada. Ella sabía que él había estado ocupándose de la situación en Hiro y el sur, que habían estado en caos por un tiempo después de su ascenso al trono, pero Asha también tenía que regresar a Pervas pronto, por lo que no podía demorarse más tiempo. Afortunadamente, Carlyle aceptó su petición. Se siente como si hubiera pasado un tiempo. Vernos las caras se ha vuelto muy difícil para nosotros como pareja. Ver a Carlyle sonreír, como si se sintiera culpable en alguna parte, hizo que el corazón de Asha volviera a doler. Tomó un sorbo de té que le trajo el asistente y se calmó. Seré breve ya que su majestad parece ocupado. He preparado esto. No te disculpes. Has venido a darme una excusa para tomar un descanso. Se dejó caer en una silla como si estuviera realmente agotado. Aunque era un hombre bendecido con la santidad y la bendición de Jirez, había estado incansablemente ocupado desde que pacificó el sur, por lo que era natural que ahora estuviera cansado. Si hubiera sido una persona común y corriente, ya se habría derrumbado varias veces. Como si la excusa de Asha para tomar un descanso no fuera una broma, no le preguntó por qué había venido, solo la miró y sorbió lentamente su té. Fue Asha quien se puso inquieta. ¿Sí? Habló, pero por alguna razón era difícil pronunciar las palabras. La calidez y suavidad en los ojos de Carlyle, mientras la miraba, se sentía extrañamente reconfortante. Realmente necesito deshacerme de este engaño. Para hacer eso, necesitaba resolver su contrato con Carlyle y regresar a Pervas rápidamente. A partir de entonces, nunca volverían a verse las caras, por lo que su delirio sanaría naturalmente. Asha se recompuso una vez más. Su majestad parecía ocupado, así que he preparado esto. ¿Qué es? Son los papeles del divorcio. Ya los he firmado. Solo falta que tú lo hagas y el sello. Y después, solo hay que verificarlos con el templo. Aunque el favor de la iglesia del Laje pudo haber caído, su posición como religión estatal se mantuvo firme. No importaba cuán corrupta fuera, la multitud de creyentes no podía convertirse en otra religión de la noche a la mañana. Sin embargo, ya no eran tan arrogantes como antes. Con el incidente de Beatriz y Gabriel, Carlyle estaba observando cada movimiento del clero, sabiendo que, si Carlyle lo exigía, podría concederle el divorcio en una hora. Sin embargo, la expresión de Carlyle mientras miraba los documentos que le entregó Asha estaba lejos de ser buena. No, de hecho, parecía que su expresión había desaparecido por completo. La era de la arrogancia. Capítulo 79. Para la confirmación del templo, puedes enviar a Sir Lionel u otra persona de confianza. Su majestad solo necesita firmar y colocar el sello, repitió Asha con torpeza y ansiedad. Ya fuera que la estuviera escuchando o no, Carlyle movió lentamente sus dedos y casualmente dejó caer los papeles del divorcio sobre la mesa. Vamos a tomarnos un momento para pensar en esto. Sí, pero necesitas manejar esto rápidamente. Dejando eso de lado, ¿cómo está tu salud últimamente? Asha sabía que Carlyle claramente estaba desviando la conversación, pero no podía discutir. Después de todo, ahora, él era el emperador del gran imperio Chad. Está bien. Las heridas causadas por la magia oscura tienden a dudar más de lo esperado. Asegúrate de seguir recibiendo tratamiento de los sacerdotes todos los días sin falta. Los sacerdotes ya han dicho que estoy bien. Es solo para estar seguros, así que intenta recibir tratamiento de otro sacerdote sanador. Asha sintió que se le formaba un nudo en el estómago ante la insistencia de Carlyle en seguir tratando un cuerpo ya curado. Su mente estaba preocupada con pensamientos de regresar a Pervas. Pero Carlyle pareció no estar interesado ni siquiera en examinar adecuadamente los papeles de divorcio.
Su Majestad. Y Carlyle rápidamente sintió su estado de ánimo apagado. Sabía que después de que lo llamara, en una voz tan baja y firme, ella lo confrontaría directamente. Me gustaría hablar más, pero la situación actual lo hace difícil. Hablaremos en otro momento. La persona, que inicialmente había dicho que necesitaba un descanso, se levantó de su asiento después de solo 10 minutos, dejando intactos sobre la mesa los papeles del divorcio que Asha le había entregado, y regresó a su estudio. Maldita sea. Carlyle se pasó las manos por el cabello. Era una situación inevitable, una que sabía que eventualmente llegaría. Había anticipado vagamente lo que diría Asha, y tenía varias respuestas preparadas. Pero, cuando llegó el momento, su mente se quedó en blanco. Carlyle dejó escapar otro suspiro, por lo que le pareció ser la enésima vez. Asha no retrocederá. Fingir estar ocupado hoy fue solo una solución temporal. No, desde su perspectiva, el divorcio es algo natural. Ambas partes habían cumplido sus obligaciones contractuales sin desviación alguna. Por tanto, exigir la rescisión del contrato era un derecho perfectamente natural e inherente. Estar enamorado es mi problema. Asha probablemente no siente nada por mí. Ya se sintió muy decepcionada una vez, así que no esperará nada más. Sentía una presión en el pecho, así que se sirvió un trago. Sabía que beber hasta dormir no era un buen hábito, pero si no lo hacía, no podía dormir con la montaña de tareas que le esperaban al día siguiente. Tumbado en la cama, la mente de Carlyle volvió a su pasado con Asha. Ahora que lo pienso, nuestro primer encuentro fue bastante impresionante. Cuando se encontraron por primera vez en el callejón, él pensó que ella era una inspectora rural honrada, pero resultó ser la marquesa de Pervaz. Incluso utilizó el engaño de su padre para nombrarlo como su cónyuge. Entonces, elijo al duque Carlyle Heaven, con una voz seca como el desierto, carente de cualquier atisbo de excitación. En ese momento, creo que la encontré bastante encantadora. Aunque pudo haber murmurado que ella estaba desarreglada y parecía una mendiga, para ser honesto, su cuerpo reaccionó de manera diferente. No pudo evitar hacerlo. Mantenerse firme frente al poder corrupto no era tarea fácil, y era aún más difícil permanecer impasible cuando se es testigo de ello de primera mano. Ay, me decepcioné bastante en ese entonces, cuando ella parecía completamente desinteresada en mi cuerpo. Se le escapó una risita sardónica. En secreto, pensó que podía seducirla. La mayoría de las mujeres solían mostrar interés primero y acercarse, por lo que pensó que, si hacía eso, pedirle que lo vistiera, ella se sonrojaría y apartaría la mirada. Pero Asha se mostró indiferente. Espera, ¿no había dicho que lo envidiaba? Me gustaría poder tener un cuerpo así, pero es casi imposible. Una risita salió de la garganta de Carlyle. Imaginar a Asha empuñando una espada veloz con un cuerpo tan ágil lo hizo incapaz de reprimir la sonrisa. Bueno, si ella tuviera ese cuerpo, él le había regalado una espada mucho más grande y pesada, por lo que en un escenario tan ridículo no habría ocurrido. En cualquier caso, ella es una mujer divertida. Ella pareció no sentir ninguna atracción hacia él a partir de ese momento de manera constante. Sugerir infidelidad con otras mujeres mientras ella arriesgaba su vida en el campo de batalla realmente había superado sus expectativas. Debe significar que ella me encuentra absolutamente corriente. Pero, ¿a quién puedo culpar? Todo fue solo la consecuencia de sus propias acciones. Aunque hubo momentos en los que no pude evitar pensar, ¿y si ella no tenía sentimientos, por qué nos besamos en medio del campo de batalla? ¿Realmente puedes pasar una noche tan apasionada, sin ningún sentimiento? Cada vez que recordaba esos momentos, su cuerpo se calentaba. Conscientemente trató de no recordarlos más. Honestamente, quería irrumpir en la habitación de Asha ahora mismo y preguntarle, ¿alguna vez, aunque sea un poco, sentiste alguna atracción hacia mí? Oh, qué infantil. Carlyle se cubrió la cara con sus grandes manos. Papeles de divorcio. La voz de Asha, decididamente profesional, resonó en su mente. ¿Sabías que estaba demasiado ocupado y preparaste los papeles con anticipación? Se le revolvió el estómago de nuevo y se desanimó al pensar que no tenía derecho a estar enojado. Luego, se sintió triste por extrañarla, después de haberla visto solo durante 10 minutos. Asha, quiero verte, pero tengo miedo de pedir una reunión. Simplemente vas a decir que se acabó, ¿verdad? Incluso Carlyle, que no había tenido pensamientos tan infantiles desde que tenía 15 años,
no pudo ponerles fin. No fue hasta el amanecer que finalmente logró conciliar el sueño. Después de que Carlyle ascendiera con éxito al trono y se estabilizara la situación, Giles envió varias cartas a Pervaz. La destinataria, naturalmente, era Dorotea. La carta, que consistía solo en una breve línea de órdenes, se fue llenando cada vez más de regaños y amenazas a medida que aumentaba el número de cartas. Sin embargo, Dorotea permaneció en silencio. Al principio, Giles se preguntó si el mensajero se había perdido o si eran las cartas las que se habían perdido en el camino. Sin embargo, cuando recibió una respuesta después del tercer intento, Giles se dio cuenta de que Dorotea lo había estado ignorando todo el tiempo. Padre, seré breve debido al espacio limitado. No deseo convertirme en emperatriz. Su Majestad tampoco tiene intención de otorgarme esa posición. No regresaré a Giro. Lo lamento. Por favor, considérame como si nunca hubiera existido. Dorotea. Al principio, Giles no podía creerlo. Su hija Dorotea siempre había sido obediente desde la infancia y nunca lo había desafiado. Pero no importaba cuántas veces lo mirara. Era la letra de Dorotea. ¿Qué diablos está haciendo ahí? Furioso hasta la médula, Giles ordenó a alguien que le trajera a Dorotea, y si ella se resistía, él incluso ordenó secuestrarla. Después de ocuparse de los asuntos urgentes, Su Majestad se divorciará de la marquesa Pervaz y luego nombrará emperatriz a Dorotea. Pero antes de eso, ella debe prepararse para eso. Desde la Guerra del Sur, su relación con Carlyle había cambiado, aunque Giles confiaba en que Dorotea era la única emperatriz adecuada. Con su apariencia, que no rivaliza con la de ninguna otra, inteligencia, refinamiento y obediencia, incluso en los círculos de la alta sociedad, no hay mujer que pueda desempeñar el papel de emperatriz tan bien como Dorotea. Sin embargo, sus expectativas se toparon con un muro desde el principio. ¿Qué dijiste? ¿Su Majestad se niega a firmar los papeles del divorcio? Eso es correcto, respondió Lionel. Como no había oído ninguna noticia del divorcio de Carlyle, Giles le había preguntado a Lionel al respecto, solo para escuchar algo que no esperaba. La marquesa Pervaz, no, más bien, la emperatriz, pide que firme los papeles cada 2 días, pero Su Majestad le evita con diversos pretextos. Está claro que se niega a divorciarse de ella. ¿Lo entiende? ¿Qué? No. ¿Por qué diablos? Incluso cuando la propia Asha solicitaba el divorcio, Carlyle la rechazaba, dejando a Giles completamente desconcertado. ¿Por qué está pasando esto? ¿Carlyle se niega a divorciarse de Asha? ¿Y por qué Dorotea ignora mis órdenes? La cabeza de Giles estaba llena de confusión. Lionel estaba a punto de decir que no sabía y despedir a Giles, pero después de un momento de vacilación, cambió de opinión. Bueno, él necesita saberlo de todos modos. Si hace algún comentario descuidado sobre la emperatriz delante de Su Majestad, podría llevar a un grave problema. Y por ello, le reveló las verdaderas intenciones de Carlyle a Giles. ¿Por qué? Bueno, porque Su Majestad ama a la emperatriz. ¿Qué? Giles preguntó con una expresión de perplejidad. Por favor, habla con sensatez, Lord Bailey. ¿Amor? Bueno, digamos que Su Majestad ama a la marquesa Pervaz. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Quiere mantener el matrimonio porque la ama. Esa es una declaración conveniente hecha por gente común. Continuó regañando Giles con expresión molesta. Los matrimonios imperiales son completamente diferentes a los de los plebeyos. Están registrados en la historia. Forman a futuros emperadores, quienes determinan el destino de este país. Lionel miró a Giles con la boca abierta. ¿Estaba intentando educarlo? Su Majestad lidera el imperio en su mejor momento. La esposa de tal gobernante debería poder discutir asuntos estatales al mismo nivel que Su Majestad, administrar el palacio interior, exudar la dignidad de una emperatriz y poseer un refinamiento sin medida. Giles estaba afirmando que se necesitaba una mujer educada para ser la esposa del emperador, y Lionel sabía muy bien que se refería a su hija Dorotea. Mientras Giles continuaba con su explicación, Lionel se rió entre dientes y levantó una ceja cuando Giles terminó con ¿entiendes? Este hombre testarudo. Lionel suspiró y continuó. ¿Crees que Su Majestad el Emperador no lo sabe? ¿Por qué es tan terco si lo sabe? Porque el amor es irracional. ¿Estás sugiriendo que empecemos de nuevo desde el principio? ¿Escuchaste correctamente lo que dije antes? Lord Lapel. Lionel sintió la necesidad de negar con la cabeza. El mundo no gira únicamente en torno a la razón. ¿No lo sabe? Y la forma más fuerte de irracionalidad entre ellos es el amor. Puede que Lord Lapel nunca pueda entenderlo. No, eso es.
¿Qué podemos hacer?, interrumpió Lionel. El propio Carlyle dijo que preferiría morir antes que vivir sin la emperatriz. No pudo evitar que la irritación se reflejara en su voz. Giles también parecía irritado. La irracionalidad implica pensar mal, y es nuestro deber corregir al descarriado emperador para que no se desvíe más. ¿Qué está insinuando? Lord Bailey, por favor, entra en razón. Sigues diciendo la emperatriz esto, la emperatriz aquello, pero ella no es una verdadera emperatriz. Es simplemente la marquesa Pervaz. Lionel decidió abstenerse de replicar, pero se rindió. No tenía sentido explicarle nada más a esta persona. Lord Lapen parece decidido a hacer la vista gorda y oídos sordos a cualquier cosa que no se alinee con sus pensamientos. Por un lado, envidiaba a Giles por no conocer las verdaderas intenciones de Carlyle y apegarse obstinadamente a sus propias creencias. Desde que le ordenaron contenerse, Giles rara vez había chocado con Carlyle, pero Lionel tenía que enfrentarse cada día más al inexpresivo y aparentemente moribundo Carlyle. Su Majestad se ve muy pálido. ¿Ha estado durmiendo lo suficiente? Carlyle lo miró con ojos hundidos antes de responder sin ninguna emoción. Duermo unas 4 horas, hago 3 comidas al día, una mezcla de carne y fruta, y hago ejercicio durante aproximadamente 1 hora diaria. Sus manos seguían revolviendo los documentos apilados sobre su escritorio. Por el bien del deber y la responsabilidad, sé que debo cuidar mi cuerpo. No aflojaré en el futuro, así que no te preocupes. ¿Estás diciendo que crees que me preocupa que eludas tu deber? Ah, estabas preguntando como amigo. Mis disculpas. Una leve sonrisa apareció en los labios de Carlyle. No puedo quedarme dormido sin beber. Ha pasado un tiempo desde que perdí el gusto por la comida. La práctica con la espada no ha sido agradable desde hace algún tiempo. Extraño muchísimo a Asha, pero parece que no puedo verla a pesar de que me busca todos los días. Honestamente, no sé por qué estoy viviendo. Su tono permaneció indiferente, pero Lionel sintió la confusión y el dolor que Carlyle estaba experimentando por primera vez, lo que se sumó a su propia angustia. Sin embargo, Giles, que nunca había visto ese lado de Carlyle, o, incluso, si lo hubiera hecho, no lo entendería. Continuó divagando, instando a Lionel a persuadir a Carlyle. No creo que su majestad cambie de opinión, solo porque traiga de vuelta a la señorita Dorotea. Después de despedir a Giles y suspirar, Lionel pensó que debería ir a ver el estado de Carlyle, ya que estaban hablando de ello, y se dirigió directamente a su oficina.